Puede el silencio llevar veneno en sus venas. Puede la ruptura del pan en domingo de Pascua ocultar una mano que sirve juicio en vez de gracia. En el aire pesado de Luisiana, 1844, una mesa de cena relucía bajo la luz de las velas. Su plata pulida hasta cegar la vista. Su vino vertido profundo como la sangre. Pero en la quietud entre el tintinear de copas y las oraciones murmuradas, palpitaba otro ritmo, más antiguo y más oscuro, la paciencia de los esclavizados, el libro de deudas inscrito en carne y silencio, y el peso de cuentas que ya no podían ser ignoradas. Aquella noche, las campanas de Pascua no repicaron por resurrección, sino por ajuste de cuentas, y en la cabecera de la mesa se sentaba una señora cuya última comunión ya estaba siendo servida. Antes de que los platos se acomoden, antes de que el silencio de esa casa se hunda en leyenda, haz una pausa conmigo. Estas no son historias suavizadas, ni fábulas nacidas de la imaginación. Son ecos de los olvidados, susurros enterrados en polvo y sombra. Si quieres seguir relatos reales que desafían al tiempo y revelan verdades ocultas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. El silencio continúa. Escúchalo con atención. La plantación se erguía como una catedral del dolor, sus maderas hinchadas por la humedad, sus contraventanas suspirando contra los vientos inquietos que atravesaban los campos de Luisiana. Los cipreses altos y solemnes, cubiertos de musgo como sudarios fúnebres, se inclinaban hacia la casa como si escucharan. La tierra era rica y oscura, pero no de misericordia. Daba cosechas al precio de huesos y espaldas, y bebía el sudor de quienes se doblaban bajo un sol que nunca perdonaba. La señora del dominio, su nombre murmurado con miedo y desprecio a la vez, presidía aquel reino con la altivez de una reina. Sus sedas crujían por los pasillos como susurros de mandato, sus joyas de plata tintineaban suavemente al moverse de cuarto en cuarto, cada sonido un recordatorio de poder. La casa era un teatro donde la crueldad usaba perfume y el silencio se volvía máscara. Las ventanas, altas y arqueadas, dejaban entrar la luz a regañadientes, filtrada a través de cortinas pesadas como paños mortuorios. Dentro de esos muros, el aire parecía siempre presionar contra los pulmones, haciendo que cada respiro se sintiera aprestado. La vida de los esclavizados no se medía en días, sino en la repetición interminable de tareas. El golpe del caldero de hierro, el chasquido del látigo, el crujir de carretas sobre grava. Cada sonido grabado en la memoria como marcas de conteo. El amanecer no llegaba con promesa, sino con la mordida de la escarcha en invierno o el peso abrasador del calor veraniego. Las estaciones parecían cómplices, sin ofrecer alivio alguno. El invierno helaba sus manos hasta agrietarlas y hacerlas sangrar. El verano les quemaba la espalda hasta que el sudor se mezclaba con polvo y sal, picando ojos que nunca podían cerrarse lo suficiente para descansar. La cocina era el corazón del trabajo, su fogón una boca de fuego que devoraba horas. Cucharas de madera removían ollas tan grandes que podían ahogar a un hombre, el vapor espeso y sofocante, cargado con el aroma de sustento que rara vez alcanzaba a quienes lo preparaban. Cada cuenco servido a la señora, cada plato brillante llevado con manos temblorosas, era un recordatorio. Ellos alimentaban a otros mientras el hambre les vaciaba el vientre. Los barracones se alzaban al borde de los campos, sus paredes delgadas, sus techos parchados con lo que hubiera a mano. Las noches allí eran inquietas, infantes llorando, susurros en tonos bajos, oraciones murmuradas no para ser escuchadas, sino para ser sentidas. En el resplandor tenue de las velas de sebo, los rostros parecían más viejos de lo que eran, sus ojos cargando un peso demasiado grande para la carne. Cada cicatriz, cada silencio, se volvía parte del tejido de la vida. La casa misma parecía viva. Sus escaleras gemían cuando la señora descendía, como si se resistieran a sus pasos. Las puertas suspiraban al abrirse y cerrarse, reacias a obedecer. En el comedor, la mesa larga se extendía como un altar, pulida hasta brillar como un espejo. Las velas proyectaban sombras temblorosas en las paredes, sombras que parecían susurrar entre sí lo que habían presenciado. La plata brillaba demasiado, como intentando cegar la mirada de las verdades más oscuras que sostenían su fulgor. La Pascua se acercaba, y con ella los rituales de riqueza y ostentación. La señora había exigido un banquete digno no solo de la familia, sino de su reputación, invitados de haciendas vecinas, clérigos, comerciantes, todos a sentarse en su mesa y admirar la grandeza que ella creía eterna. Pollos fueron sacrificados, corderos asados, botellas de vino pulidas hasta reflejar la luz titilante de las llamas de la cocina. Los esclavizados se movían como sombras en preparación, sus cuerpos agotados, pero sus gestos precisos. El silencio era su escudo. El silencio, su lenguaje. En cada paso, en cada ademán, el silencio cargaba más de lo que las palabras jamás podrían.
El terreno alrededor contaba su propia historia. El río corría lento, sus aguas pardas y secretas, arrastrando murmullos de lo que se había hecho en sus orillas. Los campos de caña se mecían al viento como penitentes inclinados en oración, sus hojas afiladas, listas para cortar a cualquiera que intentara sujetarlas. Pájaros giraban sobre ellos, sus graznidos agudos, recordatorios de que ni el cielo quedaba libre de tristeza. Y siempre estaba la campana de la iglesia. Su tañido se extendía cada domingo por los campos, lento y medido, un sonido destinado a la salvación, pero que caía como hierro sobre quienes trabajaban sin descanso. Se acercaba el domingo de Pascua, y su campana no hablaría de esperanza. Sonaría sobre la plata reluciente, sobre los manteles doblados, sobre las oraciones recitadas con piedad, y debajo de todo, la mano callada, invisible, de la venganza que despertaba. Elijah aprendió temprano que el cuerpo lleva sus propios libros de cuentas. En su hombro izquierdo, una cicatriz en forma de media luna, donde una hebilla se le clavó al tropezar bajo un saco de caña. A lo largo de sus costillas, una escalera de antiguos latigazos que ya no ardían, pero se tensaban cada vez que cambiaba el clima. En la base de su garganta, una hendidura tenue, recuerdo de una mano que presionó demasiado tiempo, demasiado fuerte, hasta que el mundo se redujo a un agujero de sonido. Aquellas marcas no eran simples huellas, eran entradas, fechas sin calendarios, sumas sin monedas, un libro de deudas escrito en carne porque el papel podía quemarse. Trabajaba abajo y en silencio, como el agua del río que se mueve bajo su propio brillo. En la cocina parecía parte del mobiliario, la mesa que fregaba, el gancho que sostenía los cucharones, el fogón que devoraba leña y horas. No hablaba a menos que lo interpelaran. Aprendió la gramática de los pasos, el dialecto de las llaves, la teología de las puertas. Sabía qué tablones del suelo delataban, qué bisagras suplicaban, qué ventanas atrapaban la luz de la luna como una red. El silencio no era ausencia para él, era destreza. Con él, podía escuchar la respiración entera de la casa. Podía sentir cómo los muros se inclinaban y escuchaban. Hubo un tiempo en que reía, una breve y luminosa estación antes de que el uso de la risa se le extinguiera a golpes. No podía precisar el año exacto, pero fue antes de que su hermana Lisa bajara por el río en una balsa que no eligió. Cuando la señora la vendió, no lo dijo como una pérdida, sino como una aritmética, una resta necesaria para equilibrar columnas que solo ella veía. El hogar debe corregirse, dijo, como si las personas fueran cifras que se comportaban mal. Aquella frase se le incrustó a Elijah en la piel como ceniza. En su libro ocupó una página propia. Su madre, Dinah, tenía la costumbre de mirar al cielo cuando hablaba, como si las nubes fueran testigos cuando las personas no lo eran. El Señor lleva la cuenta, murmuraba, mientras sus dedos trabajaban un hilo en la tela. Cuando nosotros no podemos escribirlo, Él lo escribe. Elijah dobló aquellas palabras y las guardó junto a sus cicatrices. Más tarde, cuando su respiración se acortó y sus manos temblaban por inviernos enteros lavando ropa en agua tan fría que desgarraba los nudillos, él vio el libro en sus ojos, un balance invisible que se oscurecía, se oscurecía. La señora envió un dedal de jarabe cuando Dinah se postró en el camastro. No miel, no caldo, solo un gesto medido como una misericordia avara. En el libro, Elijah notó aquel dedal como una ofensa más pesada que un latigazo. La crueldad con perfume es más dura que la crueldad con rugido. Él no era rápido en enojarse, era lento, como la frescura profunda de un pozo. Esa lentitud le había salvado la vida más de una vez. Aprendió la paciencia de las hojas guardadas en sombra, de las semillas bajo la escarcha, que las estaciones hagan su larga aritmética, pensaba, que el tiempo haga su conteo en los anillos de la madera, en los surcos de la cuchara, en el hollín sobre el fogón. Mientras otros se quebraban, él se doblaba, mientras otros estallaban, él guardaba su fuego. En la inclinación de su cabeza, ellos veían su misión. En la quietud de su rostro, veían vacío. Nunca aprendieron a leer el silencio. Creían que el silencio era un blanco, no un texto. A veces de noche, cuando el trabajo le dejaba apenas 4 dedos más de aliento, Elijah hacía una lista sin palabras. Permanecía despierto y dejaba que la memoria le atravesara como pluma, la cinta rosada de Lisa arrancada de su cabello y entregada, absurdamente, al perro de la señora, la tos húmeda y corta de Dinah, el día en que la señora levantó un plato rajado y lo llamó negligencia de negro. Aunque la grieta había vivido allí más tiempo que Elijah. Sumaba la mañana en que el capataz rió cuando un niño de no más de 12 años resbaló en la lavandería y se quemó la mano hasta hacer ampolla. Sumaba el himno que la señora exigió un domingo, cuando el calor los dejaba casi desmayados, y cómo ella aplaudía fuera de ritmo, sonriendo, como si el canto fuera un instrumento más.
Sumaba el cordero cortado demasiado cerca del hueso en su ración, el azúcar guardado bajo llave, el libro sobre la mesa de la señora, alguna historia romana de imperios, marcado con una ramita de lavanda prensada. Esa ramita se volvió también una entrada, belleza guardada para una mujer mientras los demás tragaban humo. Una vez tuvo esposa, o el inicio de una, Miriam, cuyo reír sonaba suave como cuchara contra vidrio. No les dieron ceremonia, solo un gesto de un anciano y un rincón compartido de cuarto. Aún así, Elijah recordaba cómo ella contenía una respiración tras los dientes cuando estaba a punto de burlarse de él. Miriam fue llevada al norte con una entrada en el libro que la señora llamó impuestos atrasados de la providencia, una frase tan absurda que Elijah se mareó al oírla. ¿Cómo podía grabarse a la providencia? ¿Cómo podía Dios deberle algo a ella? Aquella frase se le raspó en la página del alma. Algunas entradas sangraban. Esa lo desgarró. Aprendió a leer números de una factura de venta dejada abierta en la mesa de la despensa, descuidada como el polvo. La hoja estaba orlada en harina. La recorrió con los ojos como un dedo recorre una cicatriz. Los dólares eran marcas de poder que fingían ser neutras, libras, peniques, cuentas, palabras que convertían el aliento en inventario. Observó cómo la señora movía la pluma, cómo se detenía, cómo usaba el secante. Trataba la tinta como ley, y Elijah miró y comprendió. El mundo obedecía lo que estaba escrito en una línea. Su cuerpo jamás tendría permiso de escribir en papel, pero su cuerpo podía escribir en otros sitios. Podía inscribir sentido en el brillo de una cuchara, en el ángulo de un caldero colocado de cierto modo, en el instante de una puerta abierta un latido antes de lo habitual. La casa lo leería, quisiera o no. La Pascua traía una crueldad especial, piedad tejida como encaje sobre hierro. La señora hablaba de perdón mientras su cocinera sangraba sobre cebollas con un cuchillo afilado como susurro. Hablaba de renovación mientras enviaba a un niño a acarrear agua hasta que los hombros le temblaban. Elijah escuchaba sermones a través de las paredes, cada palabra como cuentas en una cadena. Pecado, gracia, rescate, sangre, sangre. La palabra rodaba sobre su lengua sin sonido. Él sabía más de sangre que el predicador admitiría jamás. Sabía cómo se cristaliza en la palma, cómo huele cuando el calor la levanta de un corte, qué rápido vuelve un trapo color óxido. En su libro, las palabras de Pascua estaban archivadas bajo teatro, la obra de la misericordia representada para quienes nunca la necesitaron. Si el libro hubiera sido visible, habría aterrorizado a la casa. Elijah lo mantenía cerca e invisible, un tambor de cuentas que nunca se detenía. La señora se creía por encima de las matemáticas, se imaginaba a sí misma como estación y no como sujeto. Cuando un vaso se rompía, lo llamaba destino. Cuando llegaba una factura, lo llamaba persecución. Cuando una tormenta arrancaba un árbol, lo llamaba prueba. Cada desgracia magnificaba su sentido de sufrimiento santo. Cada brutalidad que dispensaba se convertía en disciplina. Elijah veía a través del encaje. El encaje no era más que hilo, fingiendo ser nube. Tomaba medida de sus rutinas como un escribano mide monedas. Ella favorecía una silla en particular en la mesa, ligeramente a la izquierda de la ventana, donde la luz suavizaba su rostro, alcanzaba siempre con la misma mano el azúcar, golpeaba con el mismo dedo el borde de la copa cuando deseaba vino, regañaba con las mismas frases, como si leyera un guión. La decencia debe enseñarse, cada uno en su lugar. Yo perdono, pero el orden debe mantenerse. El perdón era un disfraz que usaba para lucir bien ante el espejo. En el libro, Elijah anotaba cuántas veces decía la palabra en comparación con lo poco que la practicaba. La proporción en sí misma era un tipo de violencia. A veces Elijah hablaba, pero solo en su sangre. Dejaba que su pulso respondiera a las preguntas que nadie le hacía. Sentía acelerarse cuando la señora reía ante el chiste del capataz sobre una mujer que caminaba descalza sobre grava a medianoche para ver a un hombre amado y amanecía con los pies destrozados. Sentía que se le aquietaba cuando Daina dormía, el primer sueño profundo en semanas, como si una mano hubiera levantado por un instante el peso de su pecho. El libro guardaba a ambos, aceleraciones de furia, desaceleraciones de misericordia. Los mantenía equilibrados no porque creyera que el mundo lo haría algún día, sino porque el equilibrio era disciplina, y la disciplina un tipo de armadura. La cocina le enseñó más que la Biblia que le dejaban escuchar, pero no tocar. El calor revela la verdad, aprendió. El agua lo delata todo cuando hierve.
Las manchas suben, las grasas se rinden, las grietas ocultas se abren, las especias mienten hasta que se levantan sus tapas, el azúcar espera un instante para arder, la despensa era un coro de frascos con gargantas de vidrio, la bodega, una congregación de barriles que zumbaban con los cambios del clima. Podía saber por el olor si el vinagre se había agriado, por el peso si el barril de harina había sido robado, por el brillo si una cuchara había sido lavada a la carrera. Cada reconocimiento era una entrada. El conocimiento es una suma, y las sumas pueden voltearse. Lo que Elijah temía no era la muerte, era la desaparición. Ser borrado sin prueba, ser arrastrado como líneas de tiza tras la lluvia. Deseaba algo que dijera que él había estado allí y había contado, no para la señora, no para su libro que podía tachar cualquier cosa que le disgustara, sino para el silencio que lo había mantenido vivo. Deseaba que el silencio hablara después de él. Creía, con terquedad, que el silencio podía enseñarse a llevar un mensaje tan fuerte como el hierro. Lo ensayaban no con palabras, sino con contención. La contención sería su gramática, el tiempo, su rima. Cuando Dina murió, la casa no se detuvo. La señora envió un obsequio, una sola pera de la despensa, verde como una promesa nunca destinada a cumplirse. Elijah la sostuvo en la palma y sintió la furia elevarse y volver a bajar, contenido otra vez. Partió la pera en 3 y la compartió con 2 niños que lo miraron con la reverencia reservada para quien convierte lo poco en algo más. Masticó su parte con devoción, no hacia la fruta, sino hacia la lección. La dulzura es una moneda, y quienes la controlan declaran a sus santos y a sus pecadores. En su libro escribió la pera en una larga columna de ofensas pequeñas, exactas, que juntas formaban una sentencia más pesada que un solo golpe. Ya para entonces había aprendido a entrar a un cuarto y sentir su balance. Por cada objeto en su lugar, otro ligeramente fuera. Por cada voz elevada, 2 bajadas en conspiración. Podía escuchar cómo las pulseras de la señora narraban sus estados de ánimo, qué rápido tintineaban cuando estaba inquieta, qué suave cuando estaba satisfecha. Podía decir por la inclinación de su barbilla si el día traería humillación o solo el hilo de ella deslizado sobre la superficie como un cuchillo. Ya no conjeturaba, contabilizaba. Ya no esperaba, sumaba. Ya no oraba como antes, aguardaba. Y el aguardar mismo se volvió un tipo de oración, paciente, exacta, implacable. El sábado antes de Pascua, Elijah pulió la plata de la señora hasta ver, no su rostro, sino la sombra de un hombre que aún no sabía cómo llegar a ser. Las cucharas reposaban en filas como pequeños espejos que se negaban a decir la verdad recta. Pasó un paño por sus gargantas y vio la habitación doblarse. En esa curva vislumbró posibilidad. El libro dentro de él estabilizó sus columnas. Respiró. Colocó cada pieza en su cama de terciopelo como si estuviera arropando niños. Suave, deliberado. Final. El aire nocturno se colaba por las contraventanas y acariciaba las llamas de las velas. En algún lugar un pájaro nocturno repetía su nombre sin cesar, contándose a sí mismo. Elijah sintió que aquel sonido entraba en él y se alojaba junto a las otras entradas. Pensó en la risa suave de Miriam como cuchara. Pensó en la cinta de Eliza, pensó en el dedal de Dina, en la pera, en la lavanda prensada y en aquella frase absurda de providencia grabada. Las columnas estaban por cerrarse, no porque la suma se hubiera alcanzado, ¿cómo podía alcanzarse con pérdidas como ríos?, sino porque el libro exigía una línea final en la página y un ajuste escrito debajo. No se enfureció, totalizó, no juró, concluyó la aritmética, y cuando se acostó, no durmió. Escuchó la respiración de la casa y le prometió a su silencio que pronto tendría trabajo que hacer, que llevaría un mensaje a través del vidrio y del lino, de la garganta y de la oración, a través de la mesa de Pascua donde la misericordia había sido representada como teatro. El libro estaba listo. La mano que lo guardaba estaba firme. La suma, cuando llegara, no gritaría. Sería servida. La mañana de Pascua comenzó con campanas, su tañido flotando sobre los campos como hilos de hierro tendidos en el aire. La señora exigió que cada detalle brillara más que el día mismo, manteles almidonados hasta la crueldad, velas altas e inflexibles, plata dispuesta en filas relucientes sobre la larga mesa de roble. Los invitados llegarían en carruajes y a caballo, su risa cortando la quietud como si la alegría les fuera debida solo a ellos. La casa se preparaba como un escenario, cada sirviente una sombra moviéndose en su marca, cada gesto medido al ritmo de la orden. Para Elijah, el día se desplegaba como la última página de un libro contable. Pulía, revolvía, traía, cargaba, pero dentro de su silencio contaba. Contaba los pasos entre la cocina y el comedor, la pausa entre platos, la inclinación de la copa de la señora. Contaba la manera en que su mano levantaba la cuchara con una confianza inconsciente, sin jamás dudar de la mano que se la ponía delante. Esa confianza,
sería su ruina. Porque la confianza, una vez traicionada, hiere más profundo que cualquier cuchilla. La cocina se convirtió en un taller de juicio. El fuego crepitaba en el fogón, su resplandor pintando las paredes con sombras inquietas. El aire estaba cargado con la grasa del cordero, con el romero triturado entre dedos, con la dulzura de almendras azucaradas que la señora exigía para la ocasión. Cada aroma se mezclaba, elevándose en una neblina que nublaba la vista y adormecía los sentidos. Pero Elijah olía algo más agudo bajo todo ello. La promesa amarga de una sustancia recogida días antes, oculta como escritura en los pliegues de la vida común. Había estudiado los hábitos de la señora con la precisión de un contable. Amaba el vino, rojo y hondo, y amaba su caldo, esa copa ritual que acariciaba tanto su orgullo como su cuerpo. Decía que calmaba sus nervios, aunque sus nervios jamás temblaban de culpa. En esa pequeña indulgencia se creía intocable. Elijah conocía la medida de su apetito. Sabía cómo el líquido le calentaba la garganta, cómo cerraba los ojos brevemente al tragarlo, como quien saborea un perdón. Golpearla allí, en el lugar de la indulgencia, sería dejar que el juicio floreciera en el mismo espacio que ella llamaba sagrado. El veneno no nació de la rabia, sino de la paciencia. Había sido recogido lentamente, como si la misma tierra conspirara para darle a Elijah sus herramientas. Los campos guardaban secretos, ciertas hojas, ciertas semillas, amargas en la lengua, lentas en el estómago, afiladas como silencio cuando se mezclaban. Había visto a otros caer enfermos en temporadas pasadas, observado cómo el cuerpo se rendía pedazo a pedazo, cómo la fuerza se drenaba sin aviso. No necesitaba abundancia, solo un rastro, disuelto en el caldo, invisible como un susurro. Un rastro bastaba para cargar un mensaje más fuerte que gritos. La noche del sábado, mientras los demás dormían inquietos bajo el peso de la labor del amanecer, Elijah se preparó. Machacó los fragmentos amargos con el dorso de una cuchara, el metal sonando suave contra la piedra. Dejó caer los trozos en una pequeña bolsa de tela, la ató con hilo arrancado de una prenda vieja y la escondió donde ninguna mano curiosa buscaría, en el hueco de un barril de harina, bajo la superficie blanca que lo cubría como nieve. Se movía con la paciencia de quien escribe escritura sagrada, cada acto deliberado, cada silencio atándolo en permanencia. Las herramientas de la cocina se volvieron sus aliadas. El cucharón brillaba como lengua de plata. El caldero murmuraba bajo con el calor, como si anticipara. Los cuencos se alineaban en expectativa, sus bocas redondas abiertas como suplicantes en oración. Él los tocaba no como objetos, sino como partícipes de un ritual más antiguo que la propia casa. Serían testigos, hablarían a su modo. La mañana de Pascua Elijah sirvió sin temblor. Sus manos, entrenadas largamente en la obediencia, no delataron nada. Vertió caldo en las tazas, adornó los platos, ajustó los manteles. Pero una taza cargaba más que calor. En su fondo había resbalado el polvo del silencio, la medida de la paciencia, el peso de los años no pronunciados. Lo revolvió una vez, 2 veces, como si lo bendijera con manos invisibles. Luego lo colocó donde siempre lo ponía, ante la señora, ligeramente a la izquierda del centro, su lugar preferido. Pero planear no era solo el acto en sí. Planear era el silencio que seguía, la disciplina de no apresurarse. Elijah ensayaba el desenlace en su mente, no en palabras sino en imágenes. Veía la mano de ella levantar la copa, sus labios tocar el borde, el trago que sellaría la suma de su libro. Imaginaba la breve quietud, la pausa antes del reconocimiento. Imaginaba el murmullo apagarse sobre la mesa, los invitados mirándose unos a otros, inseguros de si lo que veían era enfermedad o espectáculo. E imaginaba el silencio después. No el silencio del miedo, sino el silencio de la leyenda, comenzando a tomar forma. Y aún en ese instante de resolución, Elijah no pensaba en victoria. Pensaba en balance, pensaba en la cinta robada, en la tos ignorada, en la pera dividida. Pensaba en la risa de Miriam arrebatada como moneda de un bolsillo. Cada recuerdo le ponía la mano en el hombro, sosteniéndolo, guiándolo. No era un acto único, era la suma de todos los actos, era aritmética llevada a su fin. La casa misma parecía presentir lo que venía. Las escaleras gemían bajo, las contraventanas temblaban aunque no hubiera viento. Los cipreses afuera se inclinaban más, su musgo meciéndose como espectadores que avanzan en los bancos de una iglesia. Incluso el río se volvía lento, como si el agua misma quisiera mirar. El aire en el comedor se espesaba, apretando los pulmones, exigiendo respiraciones cortas. Los invitados reían, pero sus risas sonaban huecas, frágiles, como cristal a punto de quebrarse. La plata brillaba demasiado, burlándose de su propio pulido. El corazón de Elijah no se aceleraba. Medía. Cada latido era otra marca, otro instante contabilizado. Su silencio lo sostenía.
guiándolo en las rutinas del servicio. Vertía vino sin derramar, colocaba pan con la misma precisión de siempre. La señora no veía nada distinto. Esa era la brillantez del silencio. Nunca se anunciaba, solo acumulaba peso hasta aplastar. Cuando la miró a través de la mesa no vio una mujer, vio una columna de deudas. Vio el libro abierto, esperando la línea final. Su risa, chillona y despreocupada, era el susurro de páginas a punto de cerrarse. Las joyas en su cuello atrapaban la luz de las velas, titilando como cifras cayendo en columnas. Ella levantó la cuchara, removió el caldo, lo probó sin vacilar. Elijah apartó la mirada, no por miedo, sino por conclusión. Un escribano no mira cómo se seca la tinta, confía en la suma. El plan terminó en el momento en que ella tragó. El silencio había hecho su trabajo. Elijah retrocedió hacia la sombra, donde siempre había vivido, donde la casa siempre lo había guardado. A su alrededor, la mesa relucía de alegría falsa, los invitados ciegos. Pero el libro había dado vuelta a su última página. Lo único que quedaba era el despliegue de la suma. La cena comenzó con el susurro de las sedas y el arrastre de sillas sobre la madera pulida. Las velas temblaban en sus candelabros, sus llamas inclinándose como si dudaran en la tarea de alumbrar la escena. Los invitados hablaban en tonos medidos, voces suavizadas por la santidad de la Pascua, aunque bajo su civismo latía hambre, de comida, de vino, de reafirmación de su lugar sobre las sombras que lo rodeaban. La plata tintineaba, la porcelana cantaba, la risa se entretejía en el salón como una canción quebradiza. En la cabecera de la mesa se sentaba la señora, vestida de seda verde pálida que brillaba como campo primaveral al sol. Sus joyas atrapaban la luz de las velas, dispersando fragmentos de brillo sobre la mesa de roble. Estaba radiante, o así lo creía, radiante de poder, radiante de piedad. Cada invitado dirigía hacia ella la mirada con deferencia, como si fuera el altar en torno al cual se reunían, y en su mano, la copa de caldo, el vapor ascendiendo en frágiles cintas que se enroscaban y desvanecían en el aire. La arena siempre fue compañera inseparable de la vida en el desierto, pero en Egipto y Mesopotamia aprendió a transformarse en herramienta de fuego. No todos los hornos eran de piedra o ladrillo, algunos nacían de la misma tierra, excavados en las dunas o reforzados con arcilla endurecida. El sol abrasador cocía esas estructuras a mediodía, y por la noche el fuego completaba la alquimia. Los egipcios tenían hornos comunitarios, altos y cilíndricos, donde la arena apisonada formaba la base. Se encendía primero con haces de papiro y madera delgada, que pronto se consumían en humo fragante. Luego se añadían ramas secas de palma, y cuando la brasa se hacía estable, se arrojaban panes planos ya moldeados sobre el interior ardiente. La arena, recogida a un costado, se calentaba hasta chisporrotear, y encima de ella se ponían piezas de pescado envueltas en hojas de papiro humedecidas. Era un sistema doble. La arena mantenía el calor uniforme y evitaba el contacto directo con la llama. El resultado era un pan de corteza quebradiza y un pescado aromático con un toque mineral. Plutarco, siglos después, escribiría que los egipcios cocinaban como si imitaran al sol, ocultando el fuego bajo la tierra para que la comida saliera del desierto con sabor divino. En Mesopotamia, las tablillas mencionan hornos llamados tinuru, similares a los tandor modernos. Eran pozos cónicos, sus paredes recubiertas de arcilla mezclada con arena. El pan se adhería a esas paredes incandescentes. Cuando se despegaba solo, era señal de que estaba listo. En festividades, se agregaba harina mezclada con semillas de sésamo y dátiles picados. Esa mezcla dulce, pegada a las paredes del horno de arena, producía un aroma que los escribas comparaban con el aliento de Istar en primavera. Lo fascinante es que el desierto mismo servía de despensa. En rutas caravanas se practicaba la técnica de enterrar vasijas cerradas con legumbres, cereales o carne curada bajo arena caliente durante el día. Al caer la noche, el calor acumulado había cocinado lentamente el contenido. Era, en esencia, una cocción al vacío primitiva. Un viajero griego relató haber comido cordero que se deshacía con un toque de los dedos, sacado de un jarrón desenterrado al anochecer. Los hornos de arena no eran solo utensilios de cocina. Eran símbolos de ingenio frente a la escasez. Allí donde el bosque no existía y la leña escaseaba, el sol y la arena suplían la ausencia. Era una alquimia que unía elementos, tierra, fuego, aire y agua, trabajando en secreto bajo el manto del desierto.
El viajero que, agotado por la marcha, olía aquel pan recién horneado, sabía que la civilización no estaba definida por los mármoles o los templos, sino por la capacidad de los hombres de transformar arena ardiente en sustento. En el aire de Mali siempre flotó un eco de oro, polvo brillante que no era solo metal, sino memoria. El reino había sido sostenido por este elemento, y su resplandor aún se recordaba en los patios de las casas, donde las madres relataban a sus hijos las historias de caravanas interminables que llevaban el oro desde las minas de Bambuc y Buré hasta los mercados del Mediterráneo. El oro era riqueza, pero también era una condena. Atraía al extranjero, despertaba envidias, encendía guerras. Y, sin embargo, los hombres y mujeres de Mali lo consideraban también un legado, algo que los definía más allá de los límites del tiempo. Las minas no eran solo agujeros en la tierra, eran pasajes hacia el pasado. Los hombres descendían con antorchas, respirando polvo espeso, golpeando la roca con martillos rudimentarios. Cada chispa era un recordatorio de que la tierra no daba nada sin esfuerzo. El oro se mezclaba con sudor, con canciones repetidas para mantener la esperanza, con silencios cargados de resignación. El eco de los picos golpeando era como un tambor sordo en las entrañas del mundo. Ese oro salía a la luz, pulido por las manos de mujeres que lo lavaban en los ríos, frotando contra la arena, buscando los destellos que brillaban como estrellas en el agua. Pero el oro era también un camino abierto a la ambición extranjera. Los mercaderes árabes lo codiciaban, los europeos soñaban con él, los reyes lejanos medían su poder en función de cuántas historias de Mali escuchaban. Las caravanas de camellos lo transportaban entre desiertos, atravesando dunas como si fueran mares sólidos. Cada saco de polvo dorado iba acompañado de relatos, de rumores sobre un reino tan rico que hasta los perros llevaban collares de oro. Eran exageraciones, claro, pero la exageración misma era parte del legado. El oro de Mali había alcanzado la categoría de mito. En los pueblos, sin embargo, el oro no se vivía como mito sino como herencia. Los herreros, guardianes del fuego, moldeaban piezas no para mostrar poder, sino para sellar pactos. Una pulsera podía significar matrimonio, una figurilla podía acompañar a los muertos. El oro era también espiritual, vinculado a lo invisible. Algunos ancianos decían que brillaba porque retenía en su interior fragmentos de sol y que quien lo portaba llevaba consigo una chispa de lo divino. La resistencia surgió de la contradicción. Oro como riqueza, oro como amenaza. Las aldeas sabían que debían protegerlo no solo con lanzas, sino con memoria. En los cuentos narrados bajo la sombra de los baobabs, se enseñaba a los niños que el oro no debía entregarse cualquiera, que era un símbolo del vínculo con la tierra y los ancestros. La resistencia no siempre fue guerra abierta, muchas veces fue negarse a revelar las minas, esconder rutas, engañar al forastero curioso. Era un silencio cargado de estrategia. Los griots, guardianes de la historia, repetían incansablemente la lección. El oro pertenece primero a quienes cuidan la tierra. Ellos relataban las expediciones de reyes que lo repartieron para mostrar generosidad, pero también las advertencias de sabios que dijeron que demasiado oro podía cegar. El equilibrio era el verdadero legado. Las canciones hablaban de ancestros que enterraban lingotes como semillas, no para usarlos de inmediato, sino para que futuras generaciones supieran dónde brotaría la memoria. Cuando los imperios extranjeros comenzaron a expandirse, buscando oro como si fuera aire, Mali respondió con dignidad silenciosa. No podían detener siempre al invasor, pero sí podían mantener viva la idea de que el oro no era botín, sino herencia. Incluso cuando caravanas partían con cargas pesadas hacia el norte, siempre quedaba algo oculto, algo reservado para los hijos que aún no habían nacido. Ese acto de resistencia, guardar una parte, no entregar todo, se convirtió en símbolo de supervivencia. Porque el oro, más que moneda, era testimonio. Testimonio de que hubo un reino donde la tierra se abría para mostrar su corazón dorado, y de que sus hijos nunca olvidaron que cada grano brillante estaba ligado a su sangre y a su tierra. En los susurros nocturnos, cuando las fogatas iluminaban rostros cansados, se repetía una promesa. Mientras tengamos memoria, tendremos oro. Y mientras tengamos oro, tendremos resistencia. Así, el oro de Malí no era solo materia brillante en cofres o collares. Era un espejo del alma colectiva, una herencia que viajaba en canciones, en cuentos, en la forma en que los niños aprendían a ver la arena del río buscando destellos. Ese legado, transmitido de generación en generación, seguía brillando mucho después de que los invasores se marcharan con sus tesoros. Porque el verdadero oro no se pesaba en balanzas, se pesaba en la memoria de un pueblo que supo resistir.
El crepitar del fuego en las hogueras se desvanecía lentamente mientras la noche avanzaba. En las aldeas de oro y tierra del antiguo Malí, el silencio no era vacío, sino un tejido de sonidos casi imperceptibles. El roce de las hojas secas, el canto lejano de un ave nocturna, y el susurro inconfundible de las viejas canciones que los ancianos murmuraban cuando pensaban que nadie escuchaba. Eran canciones que no pertenecían ya a un tiempo visible, sino a la memoria de un pueblo que había aprendido a guardar su identidad en melodías, cuando las palabras escritas aún eran un lujo reservado para pocos. Los viajeros árabes que cruzaron el desierto del Sahara y llegaron a las tierras de Mali hablaban con asombro de un fenómeno extraño. Campesinos y cazadores que, después de una larga jornada, entonaban cantos cuya cadencia no parecía tener fin, como si cada estrofa se deslizara hacia la siguiente sin permitir el silencio completo. Era un canto que recordaba el fluir del río Níger, interminable y paciente, lleno de curvas, pausas y corrientes ocultas. Decían que esas canciones no se cantaban para entretener, sino para proteger. Cada palabra, cada nota, era una muralla contra el olvido. Entre ellas había una que los griots, guardianes de la memoria, apenas se atrevían a mencionar, la canción de las semillas enterradas. Su letra, transmitida con variaciones, hablaba de un pueblo que había sido arrancado de su tierra y dispersado como granos al viento. Decían que esta canción había nacido siglos antes, cuando los imperios vecinos trataban de someter a las aldeas de Mali. La melodía servía como recordatorio de que, aunque el pueblo fuese dispersado, sus raíces siempre volverían a brotar en otra parte. No era tanto una canción de resistencia abierta como de persistencia silenciosa, la convicción de que la memoria es una semilla imposible de quemar. En las noches más oscuras, cuando los ancianos la cantaban al calor de un pequeño fuego, los niños escuchaban y preguntaban en voz baja, ¿de quién habla la canción? Y los ancianos, con ojos que reflejaban siglos, respondían siempre lo mismo, habla de ti, aunque aún no lo sepas. El eco de esas palabras flotaba en el aire, impregnando la conciencia de generaciones enteras. Lo notable no era que todos conocieran la letra exacta, sino que todos compartían el mismo sentimiento, como si la canción no fuese tanto una composición humana, sino un pulso secreto de la tierra misma. Los viajeros europeos, siglos más tarde, también registraron fragmentos de estas melodías, aunque rara vez comprendieron su profundidad. Uno de ellos, un misionero portugués del siglo XV, escribió que al caer la tarde en Mali podía escucharse una música lenta, como un lamento que nunca concluye, y que parece mezclar la voz humana con el murmurio de los árboles y las aguas. Añadió que esa música parece provenir más de la tierra que de los hombres. Sus palabras, quizás sin saberlo, confirmaban lo que los griots habían guardado en secreto, que esas canciones no eran simples ornamentos culturales, sino la piel misma de la memoria colectiva. Los griots utilizaban estas melodías en momentos clave: nacimientos, iniciaciones, bodas, funerales. Cada etapa de la vida estaba acompañada de un canto que no solo celebraba el presente, sino que unía al individuo con todos los que habían venido antes. En un nacimiento, por ejemplo, se entonaba una canción que incluía nombres de antepasados, como si la llegada de un nuevo niño fuera también la continuación de una larga procesión invisible. En un funeral, el canto no despedía al difunto, sino que lo incorporaba a ese coro perpetuo en el que se acumulaban todas las voces de la comunidad. Así, la muerte no significaba silencio, sino unirse a la melodía eterna. Quizás lo más sorprendente era que estas canciones, aunque compartidas, nunca eran idénticas. Cada griot añadía un matiz, una pausa, una variación en la entonación. Era como si las canciones fueran seres vivos que cambiaban de rostro sin perder su esencia. Y esa esencia era la misma, la convicción de que el recuerdo no puede ser aplastado por el paso del tiempo. Incluso cuando los invasores llegaron y trataron de imponer nuevas lenguas, nuevas costumbres, las canciones se adaptaron, tomaron prestados sonidos y palabras extranjeras, pero siempre conservaron su núcleo. Eran, en el fondo, indestructibles. En el mercado de Niani, la antigua capital, los comerciantes solían cantar fragmentos de estas melodías mientras intercambiaban sal, oro o telas. Los sonidos se mezclaban con el tintinear de los metales y el murmullo de las multitudes, pero aún en medio del bullicio, el canto mantenía su poder. No era raro que un viajero desconocido reconociera una melodía en labios de un mercader y con lágrimas en los ojos se uniera al canto,
como si en esa simple coincidencia se sellara un pacto de pertenencia. Nadie preguntaba de dónde venía o por qué conocía la canción. Bastaba con compartirla para comprender que formaban parte de la misma memoria extendida. Hoy en día esos cantos sobreviven en formas alteradas, en los tambores que resuenan en ceremonias, en los susurros de las abuelas mientras arrullan a los niños, en los ecos de ciertas palabras que parecen llevar consigo un peso mayor que el de su significado inmediato. A veces, en grabaciones modernas, puede oírse un murmullo al fondo, como si la voz principal nunca estuviera sola, como si detrás de cada cantante se levantara un coro invisible que viene de siglos atrás. Ese coro, intangible e imposible de borrar, es el verdadero legado de Mali, una herencia que no necesita piedra ni pergamino para perdurar. El eco de esas canciones olvidadas sigue viajando, como un río subterráneo, bajo el ruido de las ciudades modernas. Nadie sabe cuándo volverán a surgir con toda su fuerza, pero los griots aseguran que mientras alguien las recuerde, aunque sea en un suspiro, el pueblo seguirá unido. Quizás esa sea la mayor lección de la historia del reino de Mali, que la identidad no se guarda en palacios ni en ejércitos, sino en el susurro de una canción que atraviesa los siglos y se niega a morir. La tarde caía lentamente sobre Pompeya, y el cielo adquiría ese tono de púrpura suave que solo el Mediterráneo sabía dibujar. En la domus de Lucio todo se preparaba para una cena especial en el Triclinium, la sala de banquetes que era orgullo de cualquier ciudadano acomodado. Las paredes estaban decoradas con frescos que representaban escenas de mitos griegos. Aquiles en su tienda, Dionisio rodeado de sátiros y Afrodita emergiendo del mar. El suelo brillaba con mosaicos de peces que parecían nadar bajo los pies de los invitados. El Triclinium no era solo un lugar para comer, era un teatro de prestigio, un espacio donde se medía el rango social tanto en el orden de los asientos como en la calidad de los alimentos. Los esclavos habían extendido tapetes de lino sobre los lechos, perfumado la sala con incienso y colocado lámparas de bronce que proyectaban un resplandor cálido sobre los rostros que pronto se reclinarían allí. Lucio había invitado a un grupo diverso, un magistrado local con ambiciones políticas, un poeta griego venido de Nápoles, un comerciante de vino y un gladiador liberado que gozaba de popularidad entre el pueblo. Cada uno representaba un mundo distinto, y la mesa se convertiría en escenario de tensiones, secretos y confidencias. Los lechos estaban dispuestos en forma de U, con las mesas bajas en el centro donde los esclavos dispondrían bandejas de comida. El orden de los asientos era un arte en sí mismo. Lucio, como anfitrión, ocupaba el lugar más honorable en el centro del lecho izquierdo, a su lado, el magistrado, para sellar alianzas. En el extremo más humilde, el gladiador, aunque la fama popular le daba una voz que muchos políticos temían. Los invitados entraron uno por uno, dejando sus sandalias en la entrada y lavándose las manos en agua perfumada que un esclavo ofrecía en cuencos de bronce. Se reclinaron en los lechos, apoyados sobre el codo izquierdo, como marcaba la costumbre romana. El banquete comenzó con el gustatio, los entremeses. Se sirvieron huevos rellenos con piñones y garum, aceitunas negras y verdes, queso fresco con hierbas y panecillos aún calientes. El comerciante de vino se inclinó hacia el poeta y murmuró con tono medio burlesco: «Dicen que un banquete sin huevos es como un día sin sol. Espero que Lucio no nos haya invitado solo para llenarnos de garbanzos». El poeta sonrió, pero su mirada se dirigió a los frescos en la pared. «El verdadero banquete está en lo que se dice y no en lo que se come, aunque», alzó un huevo entre los dedos, «a veces la sencillez guarda más poesía que el exceso». El magistrado, con voz grave, intervino: «No olvidemos que cada banquete es también un acto político. La hospitalidad es un voto silencioso. ¿No es cierto, Lucio?» El anfitrión sonrió sin responder, dejando que las palabras quedaran flotando en el aire como el aroma de las hierbas que quemaban en el incensario. Luego llegaron los servienses, los esclavos más jóvenes, portando bandejas de plata con los platos principales. Había pavo relleno con dátiles y nueces, pescado fresco traído de la bahía, jabalí cocinado lentamente con miel y mostaza, y un guiso de garbanzos que, aunque humilde, estaba sazonado con hierbas exóticas. El gladiador liberado tomó un trozo de carne de jabalí y lo sostuvo en alto. «En la arena comíamos pan duro y legumbres.
Ahora mastico la carne de un animal que fue cazado en los bosques de Italia. Rió con fuerza. La vida cambia rápido cuando la sangre ya no moja la arena. El comerciante, con un gesto irónico, replicó: Tu sangre fue espectáculo. La mía se mezcla con el vino que vendo a Roma. Ambos alimentamos a la plebe, aunque de formas distintas. El gladiador lo miró fijo, con una mezcla de burla y desafío, pero bebió de su copa sin responder. La tensión era palpable, aunque disimulada por la música de una flautista que tocaba en un rincón. El poeta, buscando suavizar el aire, recitó unos versos improvisados. En la mesa del hombre se revela su mundo, en la copa su ambición y en el silencio entre bocados su verdadero rostro. Todos guardaron un instante de quietud, como si las palabras hubieran rozado una verdad incómoda. Llegó entonces el secunda mensa, el postre, frutas frescas, higos, peras y uvas, dulces de miel y vino mezclado con especias. El comerciante aprovechó para alabar el vino que él mismo había traído, un tinto fuerte de Falerno. Este vino ha viajado más que muchos de nosotros, desde las colinas del Lacho hasta las copas de los senadores. Levantó su copa. Brindemos por Pompeya, que aunque pequeña, guarda corazones grandes. Todos bebieron, aunque el gladiador murmuró en voz baja: y cadenas pesadas. Lucio fingió no escucharlo, pero sabía que esas palabras tenían filo. El gladiador podía ser libre ahora, pero cada cicatriz en su cuerpo hablaba de un pasado que la sociedad nunca dejaba atrás. La cena continuó con conversaciones que fluctuaban entre lo político y lo personal, entre los recuerdos de batallas y los versos de poetas. El magistrado, inflado de orgullo, habló de las elecciones que se avecinaban. El comerciante intentó convencer a Lucio de invertir en un cargamento de ánforas. El poeta narró historias de Grecia, y el gladiador, con crudeza, relató cómo un hombre podía aprender a sobrevivir oliendo la muerte en cada esquina de la arena. Pero en el fondo, lo que unía a todos era el vino, el pan compartido, y esa frágil ilusión de igualdad que solo un triclinium podía ofrecer, aunque durara lo que dura la llama de una lámpara de aceite. La noche avanzó, y los esclavos retiraban platos vacíos mientras las risas crecían. Afuera, la luna se alzaba sobre el Vesubio, indiferente a los secretos y tensiones de los hombres que, en aquel momento, creían que la eternidad era tan segura como el siguiente sorbo de vino. Las paredes de mármol del Vaticano devolvían los pasos como ecos antiguos. Mientras el cardenal francés abría el pesado cofre, algunos diplomáticos se inclinaron hacia adelante, como si la historia misma les susurrara al oído. Entre papeles amarillentos y mapas, apareció una carta con la tinta todavía viva en su intensidad, protegida por un velo de cera y polvo. Uno de los secretarios leyó en voz alta: Roma negocia no solo con reyes, sino con almas. Que África no olvide que cada campana que tañe aquí tiene el eco de un tambor silenciado allá. La sala entera se sumió en un silencio pesado. El Papa inclinó la cabeza y, con un suspiro, declaró: Este documento no puede quedar guardado. Si el mundo conociera estas palabras, comprendería cuán profunda es la deuda moral con el continente africano. Ibrahim Traoré se puso de pie. Sus ojos, oscuros y firmes, brillaban bajo la luz dorada de los candelabros. Santidad, dijo con voz grave, este no es solo un papel viejo, es un puente entre generaciones. Es la prueba de que incluso en los corredores del poder había conciencia de lo que se estaba robando. No oro, no tierras, sino memoria. El Papa, conmovido, extendió su mano y la posó sobre el hombro de Traoré. Llévalo contigo. Haz que esas palabras no mueran otra vez. Cuando Traoré salió del Vaticano con el documento en las manos, una multitud esperaba en la plaza. Jóvenes africanos ondeaban banderas y levantaban carteles con una sola palabra escrita en varios idiomas: memoria. Los medios captaron el momento. Un líder africano sosteniendo una carta de siglos atrás, mientras detrás de él las campanas de San Pedro resonaban como si se disculparan con cada tañido. El eco viajó más allá de Roma. En Dakar, en Bamako, en Ouagadougou, miles de personas se reunieron en plazas públicas para escuchar la lectura de la carta en pantallas gigantes. Ancianos lloraban,
recordando las historias que sus abuelos les contaron sobre barcos que partieron al amanecer y nunca regresaron. Esa noche, en redes sociales, un mensaje se volvió viral. La memoria no se negocia. Hoy África recupera su voz. Fue el comienzo de un movimiento inesperado. No era solo político, ni religioso, ni cultural. Era la unión de todas las memorias dispersas, como fragmentos de un espejo roto que por fin empezaban a reunirse. Traoré lo sabía. La verdadera batalla no estaba en los parlamentos ni en los bancos, sino en la conciencia de los pueblos. La mesa reinó bajo un silencio denso, roto únicamente por el tintinear de cubiertos que lo sabía todo. La primera copa de caldo circundó la mesa y la señora la alzó sin sospecha, como quien toma aire antes de un beso. El trago que siguió fue su perdición. Su mano comienza a temblar. La cuchara golpea el borde de la taza. Sus labios, temerosamente aún posados sobre el metal frío, se endurecen. Algo surge, inesperado, en la corriente que debería haber sido confort. Los invitados pueden percibir lo que ella aún no ve. Algo se ha quebrado, dentro y fuera, y no hay retorno para lo que acaba de empezar. Primero una tos suave, casi imperceptible, apenas un roce entre sus manos enguantadas y pálidas. Luego, sin aviso, un escalofrío que atraviesa su cuerpo. La risa forzada del poeta se apaga, el semblante del magnate se tensa, y el comerciante deja de hablar, congelado por un presentimiento malsano. Ella levanta los ojos, vidriosos, y busca a Lucio, tratando de anclar en su mirada un rescate tardío. Pero la firmeza de su rostro muestra que no hay salvación. El caldo no fue lo único que corrió por su garganta. Una tensión ineludible irrumpe. El silencio asume un tono de acusación. En él se siente el peso de la traición, el pulso del veneno, la mensura de siglos de injusticia que no caben en una copa. El dramaturgo que el poeta recitaba cobra otro significado. El banquete deja de ser un lugar de encuentro para ser escenario de juicio. La campana nocturna de la ciudad resuena con una cadencia distinta, como si supiera que ya no hay redención para lo que ha acontecido a la mujer, que alguna vez se creyó inmortal.